Muy bien. Yo no sé si hoy nos ha dado por la vena filosófica, es posible, ¿eh? Pero yo creo que la crónica y el análisis de todo esto que nos está pasando tiene que hacerse con números y con datos concretos, como es obvio, pero también con el intangible de los sentimientos. Hace una hora hemos abierto la ventana subrayando la importancia de los pequeños detalles que marcan la reconquista de la normalidad, desde poder tumbarse al sol en la playa hasta tomarse el café en una terraza. Ayer citábamos el primer estudio sobre el impacto emocional que está suponiendo la pandemia para el personal sanitario. Más de la mitad muestran señales relacionadas con el estrés postraumático. Pero ¿y los enfermos? Y más concretamente los que han vivido el trago de pasar por la UCI, por la unidad de cuidados intensivos, que no es una experiencia cualquiera, ni muchísimo menos. Doctor Carlos Velayos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Doctor Velayos es médico intensivista en el Hospital de Fuenlabrada de Madrid y forma parte de Innova UCI, del proyecto UCI, con H, para atender y trabajar con los pacientes dentro y fuera de la UCI. Yo quería preguntarle, doctor, ¿qué síndrome exactamente define lo de haber pasado por la UCI? Si es que existe una palabra para definirlo, ¿eh? ¿Y por qué se caracteriza? Bueno, lo primero me puede llamar Carlos, que me siento más cómodo. Pues tocayo, muy bien. y a partir de ahí, bueno, pues efectivamente, el síndrome post-UCI son un montón de alteraciones nuevas o cosas que empeoran después de haber pasado por una enfermedad grave y el ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Las alteraciones están como en tres áreas fundamentales. El área física, porque los pacientes después de un encamamiento prolongado, pues sus músculos se atrofian, se pierde mucha fuerza, se pierde mucha autonomía, porque la patología respiratoria también deja secuelas, porque a los pacientes incluso les cuesta tragar. Eso también se ve afectado y eso también repercute en la nutrición de los pacientes. Esa sería un área, el área física. Luego también sería el área mental, nuestras capacidades para pensar. Eso tiene que ver pues con el lenguaje, con el cálculo, con la memoria. Todo eso se ve afectado después de un ingreso en una unidad de cuidados intensivos, por la gravedad de la enfermedad, por los fármacos que utilizamos, bueno, pues porque es un entorno hostil también para el cerebro. Y luego las alteraciones psicológicas. Claro. Las alteraciones psicológicas que fundamentalmente son depresión, ansiedad y también un síndrome parecido a los que vive la gente que ha vivido una catástrofe natural o un atentado, el estrés postraumático que aparece cuando uno revive una experiencia difícil y la vive como si la estuviera pasando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿Y eso, Carlos, cuánto tiempo dura? Porque el otro día un compañero me comentaba el caso de un familiar que pasó por la UCI, nada relacionado con el COVID, y pasó hace tiempo, y sigue conservando una especie de hipersensibilidad, que llora a la más mínima, que se derrumba ante noticias que pueden, en fin, que tampoco son nada del otro mundo, pero que le afectan mucho. ¿Eso dura ya para siempre? Nosotros creemos que el síndrome de post-UCI se puede recuperar. Hay cosas que se recuperan más rápido, más fácil, y otras que tardan más. Yo creo que entre los 6 y 12 meses hay muchas cosas que ya se han empezado a recuperar, y otras pues no, tardan más, y hay pacientes que para volver a trabajar pues tardan más de un año, volver a conducir, hacer vida normal, pues puede llegar a suponer periodos prolongados, pero apostamos porque se puede recuperar. Es verdad que no siempre, no todas las alteraciones que aparecen en el síndrome de post-UCI se recuperan del todo, pero las que no se recuperan del todo también se puede trabajar bien para mejorarlas lo máximo posible. Y en el caso de los enfermos de COVID que han pasado por la UCI, ¿tienen tienen alguna particularidad o alguna característica especial en este post? Pues lo primero que hay que decir es que todavía no estamos viendo el post-UCI de estos pacientes. Entonces, lo que pensamos es lo que va a venir por lo que conocemos de otros pacientes y por lo que hemos visto en el ingreso de la UCI de los pacientes con COVID. Realmente esperamos un síndrome post-UCI grave, porque las alteraciones respiratorias van a ser muy importantes, porque lo que hemos visto es que la pérdida de masa muscular, el encamamiento, han sido ingresos muy prolongados, con tratamientos muy agresivos, pues también la parte física de deterioro de la fuerza y del deterioro muscular va a ser importante. Y luego hay una cosa que estamos viendo que no había ocurrido hasta ahora nunca, y es todo el tema del confinamiento y el aislamiento familiar. Son pacientes que han estado aislados en un entorno mucho más agresivo de lo normal. Nosotros apostamos por una UCI de puertas abiertas, donde las familias puedan entrar y donde puedan colaborar incluso en los cuidados. Y en este caso, pues con las instrucciones que había de evitar contagios, pues las familias no han podido pasar, no ya como de forma habitual, sino
que prácticamente los enfermos han estado muy cerca de un aislamiento familiar, que eso no habíamos vivido nunca. Y yo creo que eso también va a tener una repercusión psicológica llamativa, y vamos a ver pues esa parte del síndrome post-UCI en los pacientes COVID va a ser aún más grave de lo normal. Luz. Sí, a mí me interesa muchísimo esta dinámica y este enfoque de los poscuidados, porque claro, salir de la UCI, lo hemos estado viendo en todos los casos y en las crónicas y en las imágenes, es una fiesta, pero claro, después empieza la resaca, o por llamarlo de alguna forma, de esta fiesta. Ustedes tienen un número, me imagino que se mantendrá estable a lo largo de los años, de pacientes post-UCI, porque bueno, las patologías que los llevan a la UCI pues han sido más o menos estables. Ahora van a tener un aluvión, igual que ha habido un pico de muertes y un pico de ocupación de camas, habrá un aluvión de pacientes post-UCI. ¿Dónde se ven esos pacientes? ¿En su médico de cabecera? ¿En el hospital? ¿En sus neumólogos? ¿Quién los va a ver? Bien, bueno, pues esto a nosotros nos parece muy interesante esto. Nosotros como intensivistas, médicos especialistas en los pacientes graves, en las unidades de cuidados intensivos, hasta ahora también vivíamos como nuestro objetivo el sacar a los pacientes de la UCI vivos, y a partir de ahí pues dejábamos el tratamiento de esos pacientes en manos de otros especialistas. Pero de un tiempo a esta parte, nosotros en concreto en el Hospital de Fuenlabrada desde 2018, nos hemos dado cuenta de que ese objetivo de sacar a los pacientes vivos no era suficiente, que lo que hace falta es que los pacientes tengan posibilidad de recuperar su vida normal. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta de que los intensivistas no podíamos terminar nuestra tarea y sentirnos satisfechos solamente con el alta de la UCI a la planta. Y empezamos a montar lo que llamamos la consulta post-UCI, una consulta externa de los pacientes que hemos tenido ingresados nosotros en la unidad de cuidados intensivos, en las que vemos a los pacientes después de haberse ido dados de alta del hospital, vuelven al hospital, vuelven a la consulta y volvemos a verlos. Y reconstruimos lo que ha sido el ingreso en la UCI, reconstruimos los factores de riesgo para haber desarrollado ese síndrome, vemos las áreas que están más afectadas y coordinamos, como hacemos nosotros en nuestro trabajo habitual en la UCI, pues en el post-UCI también coordinamos a otros especialistas para que atiendan las distintas dimensiones alteradas en estos pacientes. Entonces, Carlos. movilizamos a fisioterapeutas, expertos en nutrición, el psiquiatra si hace falta, psicólogos, bueno, pues todo lo que son recursos para atender el síndrome post-UCI. Y lo hacemos nosotros en una consulta que lo que pretende es eso, continuar la atención crítica del paciente una vez dado de alta. Pero es muy interesante la iniciativa, pero ¿es una iniciativa particular de su hospital o el sistema público de salud la tiene o la debería tener? Es decir, de la misma manera que una persona que ha superado un cáncer después se somete a revisiones periódicas y se le hace un seguimiento, ¿esto debería tenerlo el sistema también, no solamente su hospital? Yo creo que la tendencia actualmente es a que el síndrome post-UCI se atienda en todos los hospitales. Ahora bien, nosotros en el Hospital de Fuenlabrada decidimos, esto es como podréis comprender, estoy hablando yo, pero esto no es un proyecto personal. Ya. Yo trabajo con un equipo impresionante, gente extraordinaria a la que solo tengo palabras de elogio y de agradecimiento, porque además no solo es un equipo médico, somos médicos, enfermeras, celadores, auxiliares, o sea, un equipo multidisciplinar que hacemos posible la prevención y el seguimiento del síndrome post-UCI. Y nosotros nos agrupamos en pues una iniciativa que llamamos Innova UCI, que es del Hospital de Fuenlabrada para atender el síndrome post-UCI, pero que está muy relacionada o está muy dentro de ese proyecto UCI con H, que es la humanización de los cuidados intensivos, que es un proyecto mucho más grande que abarca hospitales de toda España y de Latinoamérica, donde se pretende poner en el centro a la persona y que los cuidados intensivos tengan una dimensión humana que en muchos casos pues se corre el riesgo de perder, ¿no? Y ahí, bueno, Claro. pues es un proyecto de investigación que pretende transformar la realidad de las UCIs y de la sanidad. Y ese es un proyecto mucho más grande y que abarca muchos hospitales. En Madrid somos varios, los hospitales que ya tenemos consulta post-UCI. Los pioneros fueron el hospital pionero fue el Hospital de la Paz, con el doctor Pepe Añón, que puso la primera consulta post-UCI de España. Y a partir de ahí pues vinimos nosotros, y hay varios hospitales, La Princesa, Arganda, yo que sé, el Infanta Leonor también. Hay muchos hospitales ya en Madrid que tienen, y en España también vamos creciendo, pero que además nos hemos agrupado ahí en torno a una iniciativa que se llama Grupo Ítaca, para que todos los que estamos trabajando en síndrome post-UCI pues podamos compartir experiencia y avanzar en el conocimiento. Por lo de volver a Carlos. Ítaca.
Exacto. El nombre de Ítaca es bastante sugerente, sí. Hay Oye, una Carlos, odisea, que es el ingreso en la UCI, y luego viene la parte de volver a la normalidad, que es el regreso a Ítaca. Claro. Oye, ¿y quién cuida al cuidador? Porque vosotros es evidente que también salís tocados. Pues sí, la verdad es que las experiencias en estos 2 últimos meses han sido muy duras. Ha sido una experiencia de trabajo muy complicado por número, por características de los pacientes, por presión. Bueno, la verdad es que ha sido complicado, y la parte esta de cuidar al cuidador también forma parte de ese proyecto UCI, ¿no? Porque las personas son los pacientes, pero también las personas son los familiares y los profesionales. Y a nosotros, bueno, tenemos también la suerte de contar con una psicóloga en el equipo que nos ayuda, y bueno, pues desde aquí recordar que Macarena Gálvez hace una labor impresionante en el apoyo a los profesionales de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Fuenlabrada. Necesitamos psicólogos también los profesionales. Wow. La verdad es que, claro, cuando hablamos de las UCIs estamos acostumbrados a que nos dejan ver a nuestro familiar. Decía hasta ahora nos dejaban ver a nuestro familiar 2 veces al día, probablemente por la mañana, por la tarde, media hora, un paciente un visitante por paciente. Pero cuando decía de la avalancha de pacientes, también son pacientes, como decía usted, especiales porque han estado solos. Hablando del impacto emocional, cuando ven a esos pacientes sin cables, sin tubos, sin basura hospitalaria, ¿es como volver a conocerlos? La verdad es que esa parte en esta ocasión nos la hemos perdido. Pero seguro que ha sido momentos impresionantes. Nosotros queremos dar mucho protagonismo a la familia. La familia no puede ser una visita, no puede ser una cosa que aparece 1 hora al día o 1 hora por la tarde. No, la familia tiene que estar dentro con el paciente, y nosotros abogamos por UCI de puertas abiertas, y nosotros habíamos abierto las puertas de nuestra UCI y los horarios de visita eran muchísimo más amplios, eran todo el día la posibilidad de acompañar al paciente, incluso participar de los cuidados con una escuela de cuidadores que teníamos en marcha. Y eso es apostamos en lo que creemos. Esto lo ha desbaratado todo, pero creemos que de forma transitoria recuperaremos esos aspectos fundamentales de nuestra forma de entender los cuidados intensivos. Carlos. Y bueno, pues nos hemos perdido esa parte del reencuentro entre la familia y el paciente cuando empieza a recuperarse, pero seguro que es un momento muy especial. Quería preguntarte si en ese cuadro patológico post-UBI también hay el sentimiento de culpa ante una tragedia como esta que se está llevando la vida de tanta gente. El salvarte, en algún caso, ¿puede experimentar el paciente ese sentimiento de culpa? ¿Por qué me he salvado yo? Bueno, ahí el trabajo psicológico en este contexto de pandemia yo creo que va a tener dimensiones que no habíamos conocido. Seguramente esa sensación de culpa, de por qué yo he tenido la suerte de tener un ingreso en la unidad de cuidados intensivos, un ventilador, porque nosotros hemos tenido casos incluso de parejas que han ingresado en la UCI y uno de ellos ha sobrevivido y el otro no. O sea, que me imagino que ahí vamos a tener que ver pues cómo hacer la digestión de una experiencia tan traumática y tan dura, no solo de la enfermedad propia, sino del contexto de enfermedad y de pandemia que han vivido estos pacientes. Pues nada, doctor Carlos Velayo, oye, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana. Ha sido una conversación muy interesante y muy didáctica además. Muchas gracias y muchos ánimos, Carlos, de verdad. Gracias a vosotros. Venga, viajemos a Ítaca, a ver qué sale. Sí.